Abrimos nuestro consultorio médico, como todos los martes, y hoy está con nosotros el doctor en podología Javier Alfaro, responsable de formación de Podoactiva y podólogo de la Selección Absoluta Española de Fútbol y del Real Zaragoza. Policlínica además dispone de una unidad del pie de categoría élite en colaboración con Podoactiva, uno de los más importantes expertos mundiales en el cuidado del pie y el estudio biomecánico de la pisada. Para contarnos un poco más sobre esta unidad del pie de categoría élite y de su importancia en nuestra vida, pues tenemos a Javier Alfaro al otro lado del teléfono. Javier, Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Un placer saludarte. Bueno, ¿qué es Podoactiva? Yo creo que podemos empezar por ahí, ¿no? Sí, te explico un poquillo. Podoactiva es una red de clínicas de podología y biomecánica en el que abordamos pues 360 grados, desde la formación, investigación, patentes, fabricación de nuestros tratamientos, las clínicas formadas con tecnología de última generación. O sea, intentar tener, pues eso, 360 grados pensando en el pie, con la tecnología más avanzada y con los tratamientos más avanzados. Eso Uh-huh. sería un resumen de lo que es Podoactiva. Muy bien. ¿Y cuál es vuestra forma de trabajar? ¿Qué es lo que os diferencia del resto, por ejemplo, para que nos hagamos una idea? Sí, pues en gran parte esa investigación, nosotros pues hay en sede central pues más o menos 25 ingenieros y hay otra parte de investigación clínica, y una investigación en ingeniería y otra en investigación clínica, y lo que hacemos es desarrollar protocolos de formación que nos hacen diferentes y luego tener una tecnología tanto de consulta, o sea, cuando tomamos los datos al paciente, tenemos un sistema de escáner patentado a nivel mundial, Uh-huh. tomamos la medida del pie en 3D con un sistema totalmente novedoso respecto a lo que existía antes, y luego se fabrica la plantilla en impresión 3D con última generación. Las plantillas ya no solo se personalizan en forma, sino también en elasticidad. El pie es una estructura hueca, entonces las plantillas se calculan, ya no existe ese concepto de plantilla dura o blanda, Sí. sino que la plantilla es para cada persona en función de las necesidades de esa persona. Ah, caramba, importante. Policlínica Guipúzcoa cuenta además con Podoactiva en su unidad del pie. Esto imagino que fortalece mucho más, ¿no? El trabajo. ¿O qué puntos fuertes añade esta colaboración entre ambas entidades? Sí, es un binomio perfecto, porque Policlínica pues es un hospital que tiene muchos especialistas y muchos medios, y cuenta con nosotros en la parte del pie. Por lo tanto, tenemos la fuerza pues de todo lo que la policlínica es, y luego la parte en podología, que también nosotros pues somos líderes. Entonces Claro. creo que el binomio queda una unidad espectacular. ¿Y qué le añade? ¿Qué diferencia, por ejemplo, a esta unidad del pie con respecto a otras unidades? Sí, cuando se determina la palabra élite es porque son unidades dotadas con última tecnología, que por ejemplo tiene pues pista para correr. No es lo mismo ver un corredor en una cinta Ya. corriendo que verlo correr en una pista. Entonces hay una pista de unos 20 metros dentro de la consulta, y el podólogo pues lo filma en cámara lenta, entonces puedes ver los detalles pues corriendo descalzo, corriendo con zapatillas, y tomar las mejores decisiones para ver qué tratamiento necesita. Claro. Bueno, estamos hablando, lo recuerdo, con Javier Alfaro, responsable de formación de Podoactiva. Es el podólogo de la Selección Absoluta Española de Fútbol. Cuentas con más de 15 años de experiencia. ¿Qué has podido tratar a lo largo de tu carrera? Imagino que además, tratando Muchos casos pies. tan diferentes, no sé, a uno le hace pensar, ¿no? ¿Cómo debemos de cuidar nuestros pies? ¿Qué hacemos a la hora de hacer deporte? ¿Cómo los cuidamos? ¿Los cuidamos bien? ¿Los cuidamos en perfectas condiciones? Bueno, yo creo que en general la cultura está mejorando. O sea, cada vez se conoce más lo que hace el podólogo, pues igual que Sí, nadie se plantea no hacerse una limpieza dental al año. Pues en podología está pasando un poco lo mismo. Hay que hacer un estudio biomecánico, no hace falta todos los años, pero en edad adulta por lo menos hacerlo una vez, y te van a dar un montón de consejos, no solo de si necesitas plantillas o no, pues qué zapatilla tienes que utilizar, ujú, qué músculos tienes que potenciar, qué estiramientos tienes que hacer, qué disciplinas se te van a dar mejor. Entonces, es súper interesante. Y luego, para cuidarlos, pues cosas también muy básicas. Llevar el calzado adecuado es clave. O sea, un pie va a ir dentro de un zapato.
si llevamos un calzado cómodo, que tenga una buena suela, que no resbale, que nos aísle del suelo, que tenga cordones, que transpire, el que lo va a agradecer es nuestro pie, sin duda. Claro. Y si queremos competir en la élite, debemos cuidar especialmente nuestros pies. ¿Por qué es tan importante cuidarlos, Sí, Javier? porque al final, pues por ejemplo en mi campo, ¿no? Pues que con la selección o muchos jugadores de la Real Sociedad también que van a la policlínica, pues es clave, ellos dependen del pie muchísimo. Entonces, un desajuste en la pisada nos puede dar muchísimos problemas de rodilla, problemas musculares, problemas a muchos niveles, no solo en el pie, sino en otros niveles. Entonces hay que intentar no dejar flecos sueltos. Y nuestra filosofía es lo mismo que hacemos a un deportista de élite, hacerlo al deportista amateur o a la persona de calle. Claro. Vemos más pacientes de calle que deportistas en el global, pero intentar utilizar esa misma tecnología y ese mismo interés. O sea, si es bueno para un deportista de élite, tiene que ser bueno también para una persona de calle. Claro. ¿Y qué cuidados debemos tener para conseguir unos pies en condiciones? ¿Qué sería lo más importante a tener en cuenta? Pues lo que te decía antes, hacer un estudio una vez al año, llevar el calzado adecuado, cortarnos bien las uñas rectas, mantener pues el pie hidratado, ponerle crema todos los días, y esto sería lo más básico. ¿Y para qué podemos acudir a la unidad del pie? El conocer, por ejemplo, cómo pisamos es fundamental, ¿no? Sí, porque es posible que tengamos un problema en el pie, pues desde una metatarsalgia, que es un dolor en la almohadilla, detrás de los dedos, o una fascitis plantar, que es un dolor en el arco, o un espolón, a problemas a otros niveles. Hacemos más plantillas por problemas, por ejemplo, en la rodilla que en el pie. Muchos problemas de dolores de rodilla son por una mala alineación de la pisada. Claro. Entonces, o que se nos cargan los gemelos, pues bueno, nos puede dar soluciones a cosas que no pensábamos que la solución estaba en el pie. Has comentado algo importante, que en Podoactiva se invierte mucho en recursos, en investigación y en desarrollo. Eh, ¿Podrías comentarnos qué es lo último en avances que tenéis entre manos en estos momentos, Javier? Sí, pues lo más de lo más ahora que tenemos es la plantilla inteligente. Eso es Mm. una plantilla que es capaz de emitir datos al móvil, hasta 500 datos por segundo. Lleva sensores de presión, un acelerómetro, un giróscopo. Entonces, ¿eso qué conseguimos? Y ahora tú vienes a la consulta, yo tomo unos datos y en base a esos datos hago un tratamiento. Sí. Pero luego en la vida haces cosas que no haces en la consulta. Entre otras, te fatigas, te cansas, estás muchas horas de pie. Y la plantilla va a ser capaz durante todo el día de ir tomando datos de cómo vamos pisando. Entonces, en las revisiones ajustaremos el tratamiento. Y eso va a revolucionar por completo el campo de la biomecánica. Claro. Sobre todo en deportes de larga distancia, como el trail running, pues por ejemplo con Maite Mayora, que además es paciente también de policlínica, Sí. en ella vamos a testar en esas largas distancias, pues ver cómo va cambiando la pisada. Y esto pues nos hará elegir mejor las zapatillas, plantear mejor algunos tipos de entrenamientos, ajustar mejor las plantillas. Y eso creo que va a ser una revolución total. Bueno, esto nos hace pensar en que dentro de nada la propia plantilla nos puede avisar de que estamos haciendo algo mal para que Sí. corrijamos durante la carrera en un momento Eh, determinado. los datos que se toman van a un sistema de inteligencia artificial en el que cuando el sistema aprende tu patrón y tú te has lesionado una vez, lo que Sí, hacemos es ir a los segundos anteriores, a ver qué pasó antes de lesionarte, claro. para que la próxima vez que empieces a cambiar el patrón, el móvil te avise y te diga, deja de correr porque estás entrando en un patrón peligroso y te vas a lesionar. Ese es el objetivo, sí. Qué maravilla. En cuanto al mundo deportivo, no queremos obviar esto aprovechando la oportunidad de hablar con Javier Alfaro. ¿Cómo trabajáis con los deportistas profesionales? ¿Qué tipo de servicios os demandan? No sé si diferentes a los que puede demandar una persona individual. Bueno, es un poquito diferente porque la mayoría de deportistas profesionales tienen un servicio médico en el que trabajamos pues con el jefe de los servicios médicos, que es un médico deportivo, Sí, trabajamos con los fisioterapeutas, entonces trabajas más en equipo, que eso es lo ideal, que es un poco lo que conseguimos en la policlínica. Al final, poner a disposición del paciente un grupo de profesionales que si estás aislado en una consulta no puedes hacerlo. Entonces, eso es lo más importante de un deportista de élite. Y los problemas, pues bueno, al final muchas veces no encontramos que pisen muy, muy mal, pero pisan muchas veces.
Entonces, Ya. cuando te sometes a muchísimo estrés, a muchísima carga, es fácil que aparezcan problemas aún sin tener mucho problema de pisada. Igual en una persona de calle, pues vemos una pisada que dices, es que es un desastre. Y en un deportista de élite esto es casi imposible, porque esa misma selección natural le habría hecho no llegar a ser deportista de élite. Hay que cuidar y sobre todo hay que tener cuidado con lo que hacemos. Y si eres deportista de élite especialmente. Y hablando de deportistas, en líneas generales, no tienen por qué ser de élite, muchos de ellos van a hacer la Beovia San Sebastián, para intentar batir récords, para hacer un poquito de deporte. Yo creo que es importante. Estamos además incidiendo mucho en los consejos para correr la Beovia. No sé si nos puede dar alguna pincelada de lo que se va a exponer en una conferencia en la que precisamente se va a hablar en el aula de salud de este tipo de experiencias y consejos apropiados para correr la Beovia. Javier. Sí, sí, voy a dar una ponencia, una charla junto con otros profesionales sobre esto y el objetivo es, primero, consejos previos, o sea, Sí. ¿qué tenemos que hacer? Ahora ya estaríamos casi tarde, o sea, ¿qué tenemos que hacer meses antes? ¿Vale? Pero bueno, está bien explicarlo pues para otra vez, Ujú. desde estudiar nuestra pisada, cómo elegir la zapatilla, que es algo súper importante, depende de tu técnica de carrera, de la cadencia, que eso es cuántos pasos das en un minuto, de cuánto pesas, cómo corres, qué problemas tienes. Daré unos consejos de cómo elegir la zapatilla ideal, que eso es clave. Fundamental. Consejos pues más básicos de cómo poner, por ejemplo, vaselina para evitar rozaduras en carreras de larga distancia, que la Beovia es una distancia media, pero ya se le echa un buen rato para hacerla. Sí. Cómo tienen que ser los calcetines, cómo calentamos el día de la prueba, qué cosas tenemos que tener en cuenta el día de la carrera, el gran día, ¿no? Que al final es el objetivo, pues como por ejemplo no estrenar nada, que todo lo tengamos probado, no dejar flecos sueltos, y luego también un poco pues cómo hacer después de la carrera y los días posteriores para recuperarnos. Bueno, Ese es un poco lo que quiero contar. ¿será este próximo jueves? Sí, Iremos avisando a los oyentes para que no se lo pierdan, porque yo creo que son consejos a tener muy en cuenta, teniendo precisamente muy presente que la Beovia está a la vuelta de la esquina y que la deberíamos de tener ya muy preparada ya, pero bueno, todavía estamos a tiempo. Javier antes de Alfaro, ayer ahora. responsable de formación de Podoactiva, podólogo de la Selección Absoluta Española de Fútbol y del Real Zaragoza, muchísimas gracias por compartir unos minutos con nosotros, de verdad, y gracias por ayudarnos a pisar cada día un poquito mejor, porque dependiendo de nuestra pisada también vamos a vivir más tranquilos o vamos a vivir mucho más cómodos. Así que importante tenerlo muy en cuenta. Gracias y que tenga una buena jornada. Igualmente, un abrazo. Hasta una próxima ocasión. Agur. Agur.